Saludos a todos o a todas. Bueno, dependiendo de quién esté escuchando este estudio o quien haya sentido la curiosidad por saber de qué trata. Tristemente, el tema de la doctrina de la Trinidad se ha vuelto en un tema controvertido que de hecho provoca discusiones, altercados, argumentaciones, hasta se levantan la voz y cristianos supuestamente se dirigen de una manera muy grosera hacia sus otros prójimos que quizás no compartan o no entiendan en ese momento algunos conceptos o algunos principios importantes, y se ha vuelto toda una cosa fanática y una lucha por sobresalir, por tener la razón. Yo quiero que en este estudio, los que estén aquí escuchando, tengamos una disposición diferente, una disposición abierta, humilde, sin predisposiciones. Una de las cosas que Yahshua dijo fue que no podríamos entrar al reino de los cielos a menos que tuviésemos pues fe y también una actitud infantil en el sentido de no tener desconfianzas, malos pensamientos, predisposiciones, sospechas, sino que entráramos en su reposo, en su paz, y escuchemos con mente abierta lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, que es la única palabra y autoridad que nos ha dejado junto con su iglesia para restaurar el entendimiento correcto del Evangelio, el entendimiento correcto de muchos conceptos que han sido tergiversados y que se están enseñando actualmente de una forma incompleta. Porque el hecho no es leer la Biblia, el hecho es leerla y pedir iluminación para sacar las conclusiones correctas. Entonces, en el día de hoy vamos a ver que este estudio, esta presentación más que todo, tomémoslo como una presentación, consiste de varios puntos, 7 puntos. El primero, pues, es la introducción. El segundo, los fundamentos, donde se nos responde a la pregunta ¿qué es un espíritu? Tercero, ¿qué significa espíritu en las escrituras? Cuarto, la personalidad de Yahweh. Quinto, la presencia de Yahweh. Sexto, las cualidades de la divinidad: omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Y séptimo, las implicaciones que tiene el aceptar y creer en el concepto de la doctrina de la Trinidad. Poco a poco vamos a ir viendo cada punto, paso a paso, y al final del estudio vamos a darnos cuenta, o de esta presentación, que la doctrina de la Trinidad está errada un 80% según la Biblia. Introducción. En este estudio examinaremos la naturaleza del Espíritu Santo desde varios y diferentes ángulos. Ni las Sagradas Escrituras ni la religión adventista del séptimo día de la creación son trinitarias, distinguiéndose así pues de la mayoría del mundo cristiano moderno y de la versión teológica actual de la Iglesia Adventista del séptimo día, que oficialmente aceptó esta doctrina o se volvió trinitaria alrededor de los años 1900. Con el tiempo, la Iglesia Adventista del séptimo día de la conferencia pues se debilitó a nivel corporativo y finalmente adoptó el punto de vista e interpretación más popular de la divinidad, para no ser catalogada como una secta por las demás iglesias u otras denominaciones. Bueno, ¿fue este un error o es este un ejemplo de incremento de luz derramada sobre un misterio divino? ¿Cuál es el significado de esta doctrina para nosotros como cristianos bíblicos?
y las repercusiones para el cristianismo moderno de la última generación. Bueno, en estudios anteriores se ha examinado la doctrina de la Trinidad y se ha demostrado que ni el término ni el concepto de tres personas divinas coiguales y coeternas es apoyado por los idiomas originales de la Biblia, es decir, en hebreo y en griego. Los cristianos, a nivel individual, apartados de toda tradición, deberían ser capaces de revisar este asunto y llegar a una conclusión diferente a las obtenidas tradicionalmente por mera tradición. Parece que de todo el mundo cristiano, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación, no tiene excusa para permanecer ignorantes sobre este anticuado, dañino y ajeno dogma de las Escrituras. Para aquellos amigos adventistas que estén oyendo este estudio y que recurren a los escritos de la señora White para apoyar su posición trinitaria, pues nos pueden contactar y con gusto le enviaremos un estudio relevante al tema. Sin embargo, la Biblia, mis amados, debe ser el único estándar de doctrina para el cristiano. Así que, bienvenidos todos aquellos amantes de la verdad bíblica. En este estudio revisaremos ciertos puntos que nos ayudarán a vislumbrar y comprender claramente lo que Yahweh, el Todopoderoso, el Dios vivo, dice sobre su naturaleza en las Sagradas Escrituras. Punto 2. Fundamentos. ¿Qué es un espíritu? El paradigma tradicional de la Trinidad ve a la deidad en un arreglo tripartita, ¿verdad? Es decir, 3 en 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pocos cristianos disputarían la existencia de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo, pues están mencionados en la Biblia, ¿no es así? Sin embargo, el corazón de la doctrina de la Trinidad no consiste en esto, mis amados, en que exista el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. El origen, la esencia y los verdaderos defensores de esta doctrina alegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, es decir, que todos tienen la misma autoridad, coeternos, que los tres han existido como personas desde siempre, y que los tres tienen los atributos comúnmente aceptados de la divinidad, como la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Como hemos visto en estudios anteriores, la Biblia no iguala al Espíritu Santo en autoridad con el Padre ni el Hijo, pues no tiene ninguna autoridad en sí, y mucho menos la misma autoridad del Padre y del Hijo. Algunos ejemplos son los siguientes. Y otra vez, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros siervos llama de fuego. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es para siempre jamás, para de rectitud el cetro de tu reino. Aquí el Hijo nos instruye a adorar al Padre, y el Padre instruye aún a los ángeles a adorar al Hijo. Ahora, Proverbios 34 nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes?
Entonces aquí vemos que el nombre de un individuo representa su personalidad y a la persona en sí. Sin embargo, nunca se menciona el nombre propio del Espíritu Santo. Así que, aunque nadie disputa la existencia de tres grandes potestades, usando una de esas expresiones que la señora White ha mencionado, las Santas Escrituras siempre hacen una distinción entre las personas del Padre y el Hijo con su Espíritu Santo. Otro pasaje que lo pone aún más claro para aquellos que dicen que el Espíritu fue menos conocido o menos revelado en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento es el siguiente. Estas cosas habló Yahshua, y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es venida, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste les des vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua, el Cristo, a quien tú has enviado. Juan 17, 1-3. Nuevamente tenemos al Padre y al Hijo dándose gloria entre sí, sin hacerse mención alguna del Espíritu Santo. De hecho, el Padre y el Hijo son especificados como aquellos que deben ser conocidos para poder recibir la vida eterna. Sería una admisión atroz el dejar por fuera a una supuesta tercera persona que debería ser conocida para alcanzar tal experiencia de la vida eterna. No malentiendan. El Espíritu Santo es muy importante para la salvación del hombre, pues es el medio por el cual el Padre y el Hijo reciben testimonio de aquellos corazones que se han convertido, y es la mismísima vida de aquellos que han sido redimidos y ganados a la luz celestial. Pero son el Padre y el Hijo quienes se revelan a sí mismos por la presencia del Espíritu, pues ellos son las únicas personas que pueden darse a conocer. El Padre y el Hijo establecen tronos en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. De hecho, se menciona 2 tronos en la Biblia donde se invierte la autoridad de la deidad. En Apocalipsis, el lugar más elevado o excelso en el cielo se refiere como al trono de Dios y del Cordero, lo cual excluye definitivamente el aspecto coigualitario de la Trinidad. Ahora bien, cuando nos encontramos con pasajes como el siguiente, confirmamos nuevamente que el Espíritu Santo no es coeterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nuevamente, vemos que el Espíritu Santo es misteriosamente omitido. De hecho, ya es tiempo de que los fieles escudriñadores de la verdad comiencen a preguntarse ¿por qué? Algunos han llegado a ingeniarse formas ciertamente novedosas para suavizar este asunto y dicen, bueno, el Espíritu está más detrás de las escenas que el Padre y el Hijo, por lo que no se menciona mucho. De hecho,
Juan 16:13 dice que el Espíritu no da testimonio de sí mismo. Esto lo dicen con la intención de explicar el por qué el Espíritu que inspiró la Biblia no es mencionado mucho. Bueno, por encima o por la superficie, esta declaración parece buena hasta que nos damos cuenta lo que Yahshua está diciendo realmente en Juan 16:13. Cuando dice, cuando el Espíritu viniese, Él, Ekeinos, no hablará de sí mismo. Cristo no está diciendo aquí que el Espíritu nunca hablaría de sí mismo, sino que en la futura aparición del Espíritu Santo a los apóstoles, en el Pentecostés, un ejemplo, ¿verdad? Este testificaría del Hijo, y allí en adelante el Espíritu Santo que descendería sobre los apóstoles testificaría del Hijo. No tiene sentido que una persona coigual y coeterna, rara vez mencionada en la Biblia, sea considerada, a menos que esté presente una tercera persona, como un profeta, un evangelista o un ángel. Una supuesta persona a la cual la Biblia no se refiere a ella como a Dios, ni tampoco dice orarle, ni exige adoración, y a la cual los mismos idiomas originales de las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como un pronombre neutro. Pues, tomando todo esto en cuenta, no se le puede considerar igual al Padre y al Hijo en todos los aspectos. Para más información, pueden pedir el estudio donde 2 o 3 están reunidos. Allí habla de todos esos pasajes bíblicos que supuestamente parecen indicar que el Espíritu Santo es una persona, pero no lo es, en el mismo sentido en que el Padre y el Hijo lo son. De hecho, el concepto coigual del Espíritu Santo es refutado y negado por la mismísima forma en que las Escrituras se refieren al Espíritu cuando habla de su naturaleza. Leemos, el Espíritu de verdad es aquel que procede del Padre. Juan 15:26. Aquí hay algo muy importante. El concepto proceder de, es presente y es continuo. En cambio, el Hijo salió y vino de Dios el Padre. Juan 8:42. ¿Qué significa que salió y vino de Dios el Padre? Pues representa una acción ya completada que diferencia al Padre y al Hijo como dos personas individuales y completamente autónomas. Pero, en cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo continuará procediendo del Padre como un aspecto de ella mismo. De hecho, tenemos una mera sombra de esto, y lo podemos ver cuando los bebés salen del cuerpo de sus madres. Sin embargo, el aliento de vida de las madres, es decir, su vida, el cual se refleja por medio de su respiración, ¿sí?, sigue procediendo de ellas continuamente y permanentemente hasta que mueran. Mientras estén vivas, seguirán respirando continuamente y permanentemente hasta que mueran. Por supuesto, en el caso de la deidad, el Padre y el Hijo son eternos, ¿sí? Así que el Espíritu Santo procede continuamente y permanentemente del Padre. Hemos visto un repaso de lo que la Biblia dice y no dice.
sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, pocos son los que se preguntan por qué fue escogido el término Espíritu para representar al tercer componente. Bueno, esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué significa espíritu en las Escrituras? En la Biblia, la palabra espíritu indica la esencia intangible de vida que existe dentro de todos los seres vivos. Si ese ser vivo no tiene un cuerpo corpóreo, entonces el espíritu es esa esencia integral de ese ser vivo. Por ejemplo, los ángeles son espíritus ministradores. Ahora, puesto que el Padre no suele revelarse a sí mismo en ningún tipo de forma física, ya que se nos dice que Dios es espíritu. Y después de la resurrección se nos dice que el Señor, el cual es un término usado para referirse al Hijo, que el Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:17. Así que vemos que el Padre, quien no revela una forma física, es Espíritu, y el Hijo, quien sí revela una forma física, es también Espíritu. Ya sea en carne o no, es el Espíritu el que une al Padre y al Hijo en unidad, a pesar de ser dos seres distintos, en el que uno salió del otro en algún momento o tiempo de la eternidad. El Espíritu es un aspecto y un atributo tanto del Padre como del Hijo, y sólo podría considerarse por sí solo cuando éste representa la unión del Padre y del Hijo en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. En otras palabras, a pesar de que existe el Espíritu Santo de Dios, éste no se menciona nunca por separado del Padre y del Hijo, porque es un aspecto de ambos que no puede apartarse de ellos, como el espíritu de un ser humano tampoco puede apartarse de ese ser a menos que éste muera. Sin embargo, ya sabemos que con el Padre y el Hijo no sucede lo mismo, porque la deidad es eterna por naturaleza. Así que el espíritu es un aspecto que no se puede separar de ese ser vivo. El término Espíritu Santo fue escogido para representar específicamente este concepto divino, precisamente debido a lo que el término espíritu siempre ha significado en las Escrituras, es decir, la esencia de vida de una persona que no está separada de la persona en sí. Entonces, por definición y por el hecho de que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y por la forma en que el Espíritu Santo es usado en las Escrituras o referido en las Escrituras, descubrimos que la esencia y el concepto de la doctrina de la Trinidad es una falsedad. Si el Padre es Espíritu, y sabemos que lo es, y el Hijo es Espíritu, y sabemos que lo es, entonces no puede existir un espíritu compartido por ambos que al mismo tiempo sea una persona autónoma, distinta y separada de ellos. ¿Por qué? Porque el término espíritu en la Biblia connota lo siguiente, connota la esencia de vida intangible de un ser vivo. Y esta esencia de vida no puede permanecer separada de esa persona mientras la persona viva. Esto es lo que significa el término espíritu en las Escrituras y lo que significa también en hebreo.
Así que para reiterar, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo procede y proviene continuamente de ambos, porque es una parte intrínseca de ellos. Esto es lo que un espíritu es y es lo que está supuesto a significar bíblicamente, y es lo que Dios quiere que entendamos cuando leamos la Biblia, porque es lo que está supuesto a significar bíblicamente. Ok, ahorita estamos en el punto 4 de la naturaleza del espíritu, que se titula la personalidad de Yahweh. En otros estudios se ha demostrado cómo el concepto bíblico de una persona se asocia siempre con un nombre. Tan importante es el nombre de un siervo o pueblo para el Dios de la Biblia, que si el nombre no es acorde con las experiencias pasadas o no es adecuado a un carácter o misión espiritualmente presente, Yahweh provee un reemplazo o da un nombre adicional para reemplazar el nombre anterior, con el fin de rectificar la verdad presente. Por ejemplo, Abraham fue llamado Abraham, que en hebreo significan dos cosas diferentes. Jacob fue renombrado Israel, a pesar de que a veces se llamaba Jacob. La Iglesia, que es la novia de Cristo, ha recibido una serie de nombres a través de las generaciones y edades cristianas, conservando siempre sus nombres anteriores como legados espirituales. Por ejemplo, hijos de Yah, Israel, cristianos, protestantes, adventistas del séptimo día y adventistas del séptimo día de la creación. También se señaló que mientras el Padre y el Hijo tienen nombres propios, estos nombres siendo Yahweh y Yahshua, el Espíritu Santo no es referido por nombre en ningún lugar de la Biblia. Algunos intentos se han hecho para proporcionar un nombre, pero ninguno de ellos se ha demostrado adecuado basándonos en el principio escritural. Algunas de estas sugerencias han sido Shekinah. Sin embargo, esta palabra significa meramente presencia y nunca se utiliza como sustantivo en la palabra de Dios. Yahu, pero este es simplemente otra forma corta de Yah y no está separado como Yahshua lo está de Yahweh. Y cualquiera de los otros títulos dados como consolador, abogado, etc., tampoco se aplican, pues el Padre y el Hijo también tienen títulos, también tienen ambos títulos, pero fuera de esos títulos también tienen nombres propios. Por supuesto, el Espíritu Santo tiene títulos que describen su función, pero no tiene un nombre propio que describa su personalidad individual y autónoma. Como pueblo, ya sabemos esto, pero hay otra manera de conocer la personalidad de una persona fuera de la presencia de un nombre propio. Las Escrituras nos dice: un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, si la vida eterna significa conocer al Padre y al Hijo, es imperativo que nos concienticemos primero de los tipos de frutos del Padre y del Hijo para ver qué tipo de fruto produce el Espíritu. Entonces veamos cuáles son los frutos del Padre. ¿Qué ha hecho el Padre? Bueno, el Padre también es llamado el Padre de los Espíritus, Hebreo 12:9. Es el Padre que concibió todas las cosas, tanto visibles e invisibles. Es del Padre que el Hijo, la simiente, la primicia, salió antes de que existiese cosa alguna, es decir, fue engendrado, salió de él,
Y es el Padre quien creó y sostiene el universo a través de su Hijo. ¿Cuáles son los frutos del Hijo? Bueno, el Hijo es aquel por quien el Padre ha creado todas las cosas y por quien todas las cosas continúan existiendo. El Hijo es el sacrificio a favor de la humanidad caída y es la resurrección y la vida de los redimidos. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Los que están escuchando esto y leyendo podrán suponer que la respuesta es ninguno, ningún fruto, como tratando de sacar algún tipo de contraste entre el Espíritu y las personas de la deidad. Sin embargo, el Espíritu sí produce frutos. En efecto, el Espíritu es un gran fruto, del cual los aspectos mencionados a continuación son simplemente partes constituyentes de este gran fruto, como dice Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Efesios 5:8 al 10 nos dice, porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Así que aquí está la pregunta. ¿Puede alguno de nosotros, tú o yo, crear el universo? No creo. ¿Puede alguno de nosotros ser el Redentor y Salvador de la humanidad? Nuevamente la respuesta es un no. ¿Puede alguno de nosotros concebir y llevar a cabo el plan de salvación? No. Ninguno de nosotros puede hacer estas cosas. Ahora bien, ¿puede cualquiera de nosotros amar? ¿Puede alguno de nosotros tener gozo, paz, paciencia y todos los demás atributos mencionados en Gálatas? ¿Podemos nosotros por nuestras acciones demostrar lo que es agradable a Yahweh? Sí, ciertamente podemos. Pero por supuesto, hay una condición, y esa condición es el nuevo nacimiento. Entonces, como podemos ver, conocemos al Padre y al Hijo por las cosas que ellos hacen para demostrar su divinidad, su gloria infinita y majestad sobre la creación. Pero al Espíritu Santo lo conocemos de una forma diferente. Sabemos que el Espíritu Santo está en el creyente por las acciones que éste hace y por las cualidades del carácter divino que esta nueva criatura refleja al mundo. Así que, ciertamente, podemos conocer al Espíritu de Dios, pero únicamente a través de los agentes de ese Espíritu. Es decir, por la presencia del Espíritu en el Padre y en el Hijo, el cual no está separado de ellos, y también en la ministración de sus ángeles, como en la vida y el testimonio de aquellos humanos que han nacido de nuevo. Esta es la razón de 1 de Juan 3, 9, 10. Los conversos genuinos son personas en la tierra a través de las cuales el Espíritu Santo manifiesta al Padre y al Hijo al mundo, convirtiéndose este Espíritu Santo en su mismísima vida, y nunca podrán apartarse de ellos, a menos que estos creyentes decidan apartarse y separarse del Salvador de la Biblia, cometiendo poco a poco suicidio espiritual, pues según Hebreos 6 y Ezequiel 33, ahí están las citas, solo porque hayamos nacido de nuevo, no quiere decir
que ya no tenemos libre albedrío, ¿sí? O que estemos inaccesibles a las tentaciones. Para eso existe la Iglesia de Cristo, para ser sellados en la verdad, para conocer cada vez mejor la mente de Cristo y para conocer mejor su carácter, y para que todo pensamiento sea sujeto a la obediencia de Cristo. Así que los conversos genuinos son personas en la tierra a través de las cuales el Espíritu Santo manifiesta al Padre y al Hijo al mundo, convirtiéndose este Espíritu Santo en su mismísima vida, y nunca podrá apartarse de ellos, mientras ellos permanezcan en Cristo y Cristo en ellos. Para resumir, no existe una entidad independiente y autónoma conocida como el Espíritu Santo que manifiesta todas estas cualidades. El Espíritu Santo es de hecho un Espíritu Santo que existe en todos los seres vivos y en todos los seres divinos que son partícipes de la naturaleza divina. Esta es la única manera en que el Espíritu Santo de Dios puede ser conocido. Así que por los frutos, las palabras, las actitudes, conoceremos al cristiano genuino, nacido de nuevo según Yahshua y no según las doctrinas de los hombres o tradiciones humanas. Vamos a continuar con el quinto punto de la naturaleza del Espíritu, que se titula la presencia de Yahweh. Y es aquí donde se revela una verdad maravillosa, que muchos no están conscientes de ella, de esta verdad y de este hecho. Hay una verdad poco conocida en el cristianismo moderno, pero está presente en las Escrituras, que donde se encuentra la presencia de Yahweh, Yahweh está realmente allí. Eso suena un poco redundante, pero no lo es. Por ejemplo, como hombres podemos recordar un lugar que hayamos visitado en el pasado y en nuestra mente podemos decir, estoy ahí, pero en realidad no estamos verdaderamente allí, es decir, físicamente, en el aspecto presencial. Sin embargo, donde el Señor coloca su presencia, cualquier lugar que el Señor invoque en su mente, allí está Él en verdad. En concreto, donde quiera que el Señor coloque su nombre, allí está Él también realmente. Veamos algunos ejemplos de esta maravillosa verdad para demostrar este principio. Guárdate delante del ángel de Yahweh y oye su voz, porque mi nombre está en él. Desde ese entonces, el ángel del Señor, a quien aceptamos como una manifestación del Hijo de Dios antes de haber tomado forma humana, frecuentemente es llamado Yahweh. El ángel del Señor frecuentemente es llamado en las Escrituras Yahweh. Hay otro pasaje importante que registra un momento en Jericó, y llamando Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Yahweh. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahweh. Y aconteció que cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, pasaron delante de Yahweh y tocaron las bocinas, y el arca del convenio del Señor los seguía. Josué 6. Nota el cambio. Este objeto, el arca de la alianza o el arca del convenio, era una representación de la presencia de Yah mismo. La Escritura también nos dice que la presencia del Todopoderoso estaba sobre el propiciatorio, es decir, encima del arca, entre los dos arcángeles, en el lugar santísimo y dentro del tabernáculo. Pues cuando el arca estaba dentro, cuando la sacaban del tabernáculo, pues la presencia de Yahweh seguía estando sobre el propiciatorio. Muy bien, entonces, el Dios infinito y eterno,
de toda la creación moraba sobre un objeto hecho por el hombre. Ahora bien, hay que recordar que Dios es espíritu y no estamos hablando de una presencia exclusivamente física, como si Yahweh estuviese exclusivamente allí y no en ningún otro lugar. Pero es muy significativo que Yahweh mismo fuese mencionado como presente en ese espacio durante ese suceso de Jericó, en la medida en que los sacerdotes, llevando las 7 trompetas, pasaban delante de Yahweh mismo al pasar por el arca del convenio. Muy hermoso, maravilloso. Ahora, la presencia de Yah está también en nosotros, en sus hijos redimidos, los creyentes, como está escrito. Respondió Yahshua y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Juan 14:23. Así que podemos ver que el Padre estuvo entre los hijos de Israel porque su arca estaba con ellos. El Padre está entre su pueblo porque su espíritu está en su iglesia. Ambos fueron y son representaciones de sí mismo, pero al igual que el arca, como objeto inanimado, no tenía voluntad propia para hacer nada, a menos que fuese cargada y movida por los sacerdotes, por otras personas. El Espíritu Santo, igual que el arca, no tiene voluntad propia para hacer nada sin nuestro consentimiento y disposición para accionar la voluntad de Dios en nosotros. Pues Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero esto lo hace a través de nuestra colaboración. La voluntad de Dios, en colaboración con la nuestra, lleva a cabo la obra de la divinidad y de su carácter o de su santificación en los creyentes de la tierra. A diferencia de objetos inanimados, nosotros como seres humanos no somos subyugados por el Espíritu del Todopoderoso como si éste fuese una persona poseyendo a otra, como hacen los demonios. No, más bien nos instruye a escoger hoy a quién deseamos servir. Así que nuevamente, la presencia de Yahweh no subyuga a ninguna voluntad viviente. Por esta razón el arca fue referida como Yahweh mismo, mientras que los redimidos reflejan la presencia de Yahweh por la manifestación de su carácter al mundo a través del fruto de su Santo Espíritu morando en ellos. Porque la forma en que podemos saber que el Espíritu Santo está en el creyente es por el fruto de su Espíritu que se manifiesta en nosotros.